Muy buenos días, tengan todas y todos. Mi nombre es Andrea Monge, yo laboro para la Asociación Gerontológica Costarricense y es un placer para mí hoy poder acompañarles en este espacio que es parte de la estrategia En Casa con AGECO, estrategia pensada para mantenernos cerca, aunque nos estamos cuidando en las casas. Les agradecemos muchísimo por conectarse. Eh, este espacio, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema duelo por la pérdida de mascotas. Entonces, si usted conoce a alguien que esté pasando también por esa situación, aún estamos a tiempo de que le envíe el enlace para que pueda acompañarnos. El día de hoy nos va a acompañar la compañera licenciada Natalia Rodríguez Jiménez. Nati, como les decía, es licenciada en orientación, es además estudiante de la maestría en orientación familiar de la Universidad de Costa Rica y estudiante de tanatología del Instituto Mexicano de Tanatología. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a la compañera Natalia. Buenos días. Hola, muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que están por acá. Voy a permitirme compartir pantalla. Muchísimas gracias. Como bien lo decía Andrea al inicio, el tema que nos convoca a todos y todas el día de hoy es un tema que tal vez no está tan visibilizado en nuestra sociedad y que a nivel personal creo que es importante que lo hablemos, conozcamos y conversemos sobre el duelo que se vive cuando una de nuestras mascotas fallece. Escuchamos frases un poco dolorosas para las personas que tenemos algún vínculo con un animal, como por ejemplo, ay, era solamente un animal, ¿usted por qué está llorando por un perro, por un gato, verdad? Entonces, eso nos lleva a hacernos muchas preguntas y cuestionarnos, ¿es entonces normal pasarlo mal por la muerte de una mascota? La respuesta es sí. Es absolutamente normal. Al igual que cuando fallece un familiar, cuando muere una mascota, la gente debe atravesar un periodo de duelo por esta pérdida. Y recordemos todo lo que hemos aprendido a lo largo de las charlas atrás. El proceso de duelo se da cuando perdemos algo a lo que le teníamos afecto, no solamente cuando fallece una persona. Entonces, por ende, si tenemos una conexión y un vínculo con un animal, cuando éste muere, también vamos a atravesar un proceso de duelo. Las emociones básicas que se despiertan cuando fallece una mascota pueden ser bastante complicadas y difíciles de sobrellevar. Hay tres emociones principales que no es la regla general, pero es lo más usual sentir o expresar cuando muere una mascota. Estas son la tristeza, evidentemente, por la mascota que estamos perdiendo, el enojo, porque tal vez sentimos que pudimos haber hecho más o dependiendo de las situaciones en que fallece, y sobre todo la culpa, porque por lo general algunas de las mascotas, en su mayoría, no todas, fallecen porque se debe tomar la decisión si queremos o no dormirla a la mascota por alguna situación de salud. Entonces esto podría generar un sentimiento de culpa en la persona, pensando que quizás tomó una decisión que no era la más correcta. Entonces, estas son como las tres emociones que podemos destacar cuando se pasa por un proceso de duelo de una mascota. Alguna gente se siente preparada para convivir con una nueva mascota enseguida. Sin embargo, hay gente que necesita mucho más tiempo. A veces los distintos miembros de la familia necesitan periodos de tiempo diferentes para poder superar la pérdida. Una persona se puede sentir preparada para tener una nueva mascota desde el principio, pero otra puede tardar más tiempo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta nuestra dinámica familiar, quiénes son las personas que están perdiendo esta mascota y que no todas se van a sentir preparadas al mismo momento para poder tener otra, o inclusive ni siquiera piensan en tener otra mascota dentro de mucho tiempo o nunca más, ¿verdad? Entonces es importante respetar los tiempos de las personas a nuestro alrededor que convivían también con esta mascota para poder luego posterior conversar qué queremos hacer, si tener una nueva o si mejor de pronto ya no queremos tener más mascotas en nuestra casa. Es importante
Por lo tanto, que se tome el tiempo que usted necesite para superar este proceso de duelo y que respete también el proceso en los demás miembros de su familia, ¿verdad? Como les digo, en todos los procesos de tiempo, perdón, de duelo, todos los tiempos y todos los procesos, valga la redundancia, son diferentes. Entonces no puedo pretender que si hoy se murió mi gatito y la otra semana ya puedo tener otro sin mayor dificultad, pues las personas que conviven conmigo también puedan tomar esa decisión. Debo de ser una persona bastante empática y viceversa, que también se haga respetar lo que yo estoy sintiendo frente a esa. Un poquito de teoría para que ustedes puedan ver, porque esto en realidad es un tema que no está tan estudiado, tan visibilizado y quizás algunas aportantes de teoría, refiriéndonos al impacto psicológico que conlleva este proceso de duelo por la pérdida de una mascota, según los estudios realizados por Field y sus colegas, es equiparable al que se vive tras una pérdida humana. Entonces vemos que sí es un proceso realmente doloroso y que debe de ser abarcado como un duelo visibilizado. El proceso de duelo tendría una duración que oscila entre los 6 meses y un año más o menos, esto con respecto a la pérdida de una mascota, siendo la media 10 meses. Así que esto tampoco es una regla mágica o una regla universal de que si se muere mi mascota debo de pasar meses. Sin embargo, los estudios nos indican que la media del proceso del duelo podría ser de este tiempo, un poco menor al de la pérdida humana. Sin embargo, hay personas que pasan los años e igual siguen extrañando a sus mascotas y no pasa nada, pero la media es de 10 meses. En otro estudio se vio que dichas personas tenían síntomas físicos y emocionales, como problemas de sueño, la pérdida del apetito, el sentimiento de que algo dentro de ellos había muerto. Algunos aspectos importantes, como cuáles son los síntomas físicos y emocionales que vive una persona que pasa por un proceso de duelo y que lo hemos visto anteriormente. Duermo mucho, duermo poco, como mucho, como poco, no quiero hablar, no quiero salir, tal vez no me siento tan bien físicamente, ¿verdad? Me empiezan a doler otras partes del cuerpo, la cabeza, el estómago, ¿verdad? Me aíslo un poquito de la gente, no quiero tener contacto o por el contrario, quiero salir mucho, quiero distraerme de lo que está pasando. Entonces, estos síntomas son usuales, pueden suceder, no significa que nos estamos volviendo locos ni locas, sino que nos está doliendo lo que está pasando y lo que hemos perdido. Y así como lo dicen, algo dentro de nosotros había muerto, porque cuando tenemos una conexión con un animal, hay conexiones muy profundas y muy puras con animales y no se deben de minimizar. Aquí algunos aspectos diferenciales al proceso de duelo por la pérdida humana versus la pérdida de animales. Entonces, como les decía al inicio, las actitudes sociales. Cuando este tipo de pérdida ocurre, las personas afectadas pueden tener serias dificultades para llevar a cabo una correcta resolución del duelo debido a las duras actitudes sociales a las que tienen que enfrentarse. ¿Verdad? Lo cual se denomina un duelo no reconocido, y era con la frase que iniciábamos la presentación, porque llora si es solo un animal, puede comprarse otro, no pasa nada, era un perrito, puede ir a un refugio y adoptar otro animal perfectamente, ya no tiene que gastar tanta plata, entre otro montón de cosas que podrían escucharse cuando se ve a una persona pasar por un proceso de pérdida por un animal. Entonces, esto nos lleva a que las personas no quieren conversarlo, no quieren expresar sus emociones y pues ahí podría entonces convertirse en un duelo no resuelto, en un duelo complicado. También el duelo no reconocido, pues, aparece cuando una persona, como les venía diciendo, siente que su proceso no tiene reconocimiento ni validación y existe falta de apoyo por este. Los comentarios, como les decía, podrían ser: no es para tanto, solo un perro o la especie que sea, pues cómprese otro, no puede dejar sus responsabilidades por llorar por un perro, por un gato,
Como les decía, todo esto podría llevar a una negación del proceso de duelo y desembocar en un duelo complicado no resuelto. Entonces yo me guardo lo que estoy sintiendo porque no quiero que la gente me diga estos comentarios groseros y con falta de empatía, y por lo tanto, al no yo movilizar mis emociones y canalizarlas de una manera adecuada, podría yo llegar a tener repercusiones en un duelo complicado no resuelto, que también podría tener complicaciones físicas y complicaciones emocionales con el resto de las personas que me rodean. La culpa, como les decía, en el grafiquito que vimos, las emociones, diversos autores investigaron que la culpa es un factor mayoritariamente presente en los casos de pérdida de mascotas. Esta culpa extrema viene por la relación que se establece con el animal y debido a que la mayoría de muertes se producen por eutanasia, es decir, cuando tenemos que tomar la decisión de dormir a nuestra mascota. Podríamos generar sentimientos de culpa, por lo tanto es importante desde antes trabajar estas emociones, estar conscientes de que no somos culpables de las cosas o enfermedades que muchas veces podrían sucederle a nuestras mascotas y que por lo tanto tampoco deberíamos de sentirnos culpables pues por ponerle fin al proceso de enfermedad por el que están pasando. Y en cuanto a los ritos funerarios, el hecho de poder despedirse de manera formal de un ser querido es un factor clave, diferenciador del duelo en animales, porque no estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que existan ritos funerarios para cuando se muere una mascota, ¿verdad? Entonces, la ausencia de este y otros muchos ritos pueden dar lugar, creo que sí, lugar a problemas en la resolución del duelo, ya que se impide el realizar un acto en honor del animal y poder despedirse públicamente, ¿verdad? No estamos tan acostumbrados y acostumbradas a poder tener un funeral y una despedida de nuestro animal, y esto también podría ser un factor determinante porque no logramos cerrar ese ciclo y no logramos despedirnos. Algunas recomendaciones para ir finalizando con el espacio del día de hoy para poder pasar este tipo de duelo, que es importante que se hable, que es importante que se investigue más y que es importante que se visibilice. Su dolor es legítimo, la muerte o desaparición, porque también podría ser y nos podemos enfrentar al caso de que nuestro perrito, de que nuestro gato se perdió, no apareció, no sé dónde está, no sé qué le pasó. Eso también es sumamente doloroso y conlleva otro proceso pues un poco distinto al de la muerte de un animal. Sin embargo, cualquiera de las dos es bastante dolorosa. De verdad, no se preocupe si usted se siente muy triste porque usted ha pasado años con esa mascota y es lógico lo que usted siente. Y en algunos casos, como les digo, es una conexión que va más allá simplemente de tener un perrito o de tener un gatito, un pez, la mascota que ustedes tengan. Es una conexión especial. Entonces es importante que valide lo que usted siente. No busque la validación en otras personas más que en usted. Háblelo, háblelo. Siempre les digo, en los procesos de duelo es importante hablar, pero con personas que no nos vayan a juzgar, que nos vayan a escuchar empáticamente. Esa es una clave. No evite hablar de sus sentimientos ni intente esconderlos. Desahóguese con alguien de confianza. Se puede ser un método muy efectivo para avanzar en las pérdidas. Si en efecto lo es. Si necesita llorar, llore. Si necesita gritar, grite. Si se siente enojado o enojada, valide esa emoción y ese sentimiento. No nos vamos a quedar detenidos en esa emoción para siempre, no la vamos a sentir para siempre, pero la clave es que necesitamos mover ese dolor, necesitamos transitar por ese proceso, porque si no, después va a ser como una bola de nieve gigante en donde se va acumulando y nos aplasta. No deje que le afecte lo que digan. Y yo sé que esto es muy difícil. Esto es como la frase de está triste, bueno, no se sienta triste. No podría yo decirles, ¿verdad? No deje que le afecte lo que le digan. Sin embargo, es importante que las personas que no han tenido una mascota o que nunca han pasado por una situación así, de verdad no le van a entender. Y no es culpa de ellos ni de ellas. Simplemente no han experimentado
la conexión y el amor que usted sí por su mascota. No se moleste con ellos, simplemente piense que hay mucha gente como usted, que hay mucha gente que ha perdido mascotas o que tiene una conexión especial con estas y que le podría comprender. Entonces, tampoco le eche la culpa a otras personas por decirle frases trilladas, por decirle porque llora por un perro. Bueno, tal vez esa persona nunca ha experimentado el amor de tener una mascota. Despídase de su mascota si usted lo necesita. Algunas personas deciden incinerar a su mascota o enterrarla en su finca o en algún lugar especial. Entonces también es importante que usted prepare dónde quiere usted enterrar a su perrito o su gatito o qué desea hacer con él. Despídase el tiempo que sea necesario, los rituales que usted crea pertinentes, porque es usted la persona que está sintiendo ese dolor, no es nadie más. Así que solamente usted sabe cómo quiere despedirse de su mascota. La pregunta del millón, ¿es buena idea tener entonces otra mascota después de haber perdido a una? Bueno, las personas necesitamos superar el proceso de duelo antes de intentar crear vínculos nuevos con otro animal, porque un perrito no sustituye el otro, un gatito no sustituye el otro. No se trata de sustituir, se trata de poder sanar la pérdida, de poder abrazar ese dolor que es de mi mascota. Y entonces ahora sí, cuando ya creo que he transitado por el camino del duelo y me siento lista para dar más amor, pero no es bueno ni es recomendable que intentemos inmediatamente tener otra mascota para sustituir y tapar el dolor de lo que estoy sintiendo, porque como era mi perrito o como era mi gatito, solamente había uno, entonces no voy a poder tener esta idea de que voy a sustituirlo por otro perrito porque ya me van a hacer sentir mejor. Eso no es cierto, por eso necesitamos avanzar en el proceso y cuando nos sintamos de verdad listos y listas, entonces podemos tener otra mascota. Y si tiene otros gatitos, otros animales, las mascotas también se ponen tristes, ¿verdad? Si tengo 3 perritos y falleció uno, los otros 2 perritos también las mascotas de la casa van a ver que falta un compañero o compañera de lo mucho que extrañan a su amigo o su amiga. Así que vamos a tener que también darles muchísimo amor porque también sienten la falta del otro perrito o del otro gatito. Así que es importante también darles muchísimo amor y acompañarse mutuamente en este proceso. Eso sería todo de mi parte, las recomendaciones que tenía para ustedes. Ahora sí, Andrea.